En este fascinante relato del antiguo Egipto, nos sumergimos en un viaje a través del tiempo, para explorar una civilización envuelta en misterios y sabiduría ancestral. Esta es tu invitación a una aventura hacia lo desconocido, donde la magia del antiguo Egipto espera ser desenterrada. Segunda parte. Templos de sabiduría. Esta historia comienza cuando aún existía otra civilización sobre la Tierra, la que hoy convertida en leyenda llamamos la Atlántida. Los sabios sacerdotes de la Atlántida descubrieron que el planeta estaba en los momentos finales de un ciclo de era. Sucedió alrededor del año 10.900 a.C. Durante la constelación de Leo, el planeta experimentó el cataclismo conocido como el Diluvio Universal, una historia que resuena en mitos y leyendas de diversas culturas del mundo, la historia de Noé. El planeta se estremeció, los volcanes entraron en erupción y las aguas arrasaron los continentes, borrando casi todo rastro de su civilización. Cuando el equilibrio se recuperó, los sacerdotes sobrevivientes al cataclismo desembarcaron en el centro de la superficie terrestre, en el sitio donde sabían que confluyen las fuerzas telúricas del planeta. Seres muy avanzados espiritualmente tenían un concepto de progreso que no estaba basado en la adquisición de comodidades materiales, sino en lograr la paz y la armonía interior, en transformar un limitado hombre animal en un superhombre. Estos sacerdotes, en un momento que llamaron el Zep Tepi, el tiempo nuevo, desembarcaron en un oasis emergente, Egipto, la tierra que emerge de las aguas, el país de un solo río, el Nilo, con condiciones ideales para una nueva civilización. Su símbolo era el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Veían la vida como un proceso diseñado por Dios, en el que el hombre reencarna sucesivamente para perfeccionarse y ascender en la jerarquía del universo, a través de la experiencia íntima personal. Los sacerdotes vieron el cataclismo como una oportunidad para orientar la humanidad hacia un destino más alto y estructurar en este nuevo ciclo una sociedad dedicada al perfeccionamiento espiritual. Estructuraron un método para revelar información sobre Dios, el universo y el proceso de perfeccionamiento durante miles de años. Una forma para enseñar al hombre qué es la vida, por qué ha venido a este mundo y para qué existe. Cada fase de la revelación estuvo dirigida por un templo de sabiduría que se construyó a lo largo de la columna vertebral de Egipto, el Nilo. Actuaron como centros de transformación y distribución de energía e información al pueblo egipcio. Cada templo era un enorme complejo donde vivieron miles de personas, hombres y mujeres, por igual, pues no había distinción de sexo. Dedicaban por lo menos 21 años de su vida a recibir información y entrenamiento para convertirse en sacerdotes o sacerdotisas. El proceso de aprendizaje se realizó en distintos templos, donde permanecían por largos periodos mientras recibían la información correspondiente a ese nivel, y las pruebas de autocontrol para avanzar al siguiente nivel en otro de los templos sobre el río Nilo. Cada templo fue una biblioteca viva con información especializada. Cada uno tenía una lección distinta sobre el universo o la razón de la existencia humana que da sentido a todo lo creado. El nivel básico se realizaba durante los primeros 7 años, cuando recibían información general sobre el universo y entrenamiento para manejar los centros energéticos más bajos del cuerpo. Tenían templos como el de Kom-Ombo, dedicados a entender la necesidad de un universo dual y polarizado para permitir a la mente comparar entre extremos opuestos y así comprender qué es verdad. En su interior aprendieron a controlar el miedo y a comprender que las experiencias de pérdida eran parte del proceso de aprendizaje.
En el templo de Luxor en Tebas se transmitieron los conocimientos que tenían sobre el funcionamiento del cuerpo humano y entrenamiento para lograr que la conciencia no se identificara con él. El templo entero era como un organismo humano. Cada salón representaba un órgano con información en sus muros sobre su función principal. En su interior, realizaban ejercicios de concentración y de movimiento, guiando su mente a cada órgano hasta que hicieron consciente el cuerpo entero y lo manejaron a voluntad como un excelente instrumento. Los templos con sacerdotisas de Neftis e Isis estaban dedicados a transmitir información y entrenamiento sobre las percepciones físicas, las emociones y deseos. Su diferencia con las emociones superiores, la intuición y la inspiración. Aprendieron a transmutar las pasiones y las sensaciones, elevando la conciencia y canalizando la energía en planos más evolucionados. Sumérgete conmigo en los enigmas y la majestuosidad de Egipto, un mundo de misterios y maravillas que desafían la imaginación. Desde las colosales pirámides hasta los secretos de la Escuela de Misterios, cada rincón de esta tierra antigua guarda historias que han resistido el paso del tiempo. Si este viaje te fascina tanto como a mí, necesitamos tu apoyo. Suscríbete al canal y dale like para que podamos continuar desenterrando estas joyas históricas y compartirlas contigo. Tu respaldo no solo nos impulsa a seguir explorando, sino que también te conviertes en un guardián de la historia. Templos como el Dendera estaban dedicados a las ciencias, a la astronomía, a la astrología y a las matemáticas. En su azotea se dedicaron a registrar los cielos, a entender las distintas energías que emite cada constelación y los efectos que produce. Siguieron día a día los designios de las estrellas, controlando la duración del año solar, la fecha exacta del desbordamiento del Nilo, los ciclos que afectan el proceso de evolución. El templo de Karnak, el más grande de Egipto, estaba dedicado a la conciencia, a analizar las fuerzas que la moldean, a entender el proceso de evolución y acelerarlo. Aprendieron a concentrarse en sí mismos, a diferenciar entre el ser superior y el ego, a identificarse con un ser u objeto externo, hasta sentir y transformarse en lo que se piensa. Recibieron información sobre el tiempo y entrenamiento para vivirlo como un eterno presente. Aprendieron a cambiar de estado o nivel vibratorio, a manejar las circunstancias externas, logrando el equilibrio emocional. Templos como el de Horus en Edfu. El sumo sacerdote dirigió a los discípulos más evolucionados a desplazar su conciencia en el tiempo, abriendo el inconsciente para revivir y comprender las vidas pasadas en su proceso de reencarnación y experimentar en carne propia cómo funciona el universo. Cada templo contenía 3 niveles de información. Era una manera para revelar información simultáneamente a hombres con distintos niveles o estados evolutivos de consciencia. El primer nivel transmitía información básica dirigida al pueblo. Cada templo contaba una sencilla historia llena de símbolos y personajes fantásticos, un drama sagrado fácilmente comprensible. Las ideas eran expresadas como mitos en forma de historia. Inventaron personajes con características simbólicas, con formas que traen a la mente su función y actividad principal, que cuentan verdades sobre la naturaleza humana. Utilizaron un segundo nivel de información dirigido a los discípulos, seres con un nivel espiritual más elevado, y a los que se les explicaba directamente el mismo tema sagrado de una manera más concreta y profunda. Para ello, utilizaron las escenas descriptivas del mito, talladas en los muros del templo. Cada símbolo evoca una comprensión. Un disco solar sobre la cabeza de un hombre habla de su claridad, de la sabiduría que irradia, de la información que tiene, del nivel de su conciencia. El símbolo de un pájaro evoca la acción de volar,
la libertad sin limitaciones materiales. El halcón es el pájaro que mejor vista tiene. Horus el halcón representa al espíritu cuando completa su aprendizaje en la vida mortal limitada, cuando comprende las verdades del universo, porque las ha verificado en muchas vidas y se eleva sobre las limitaciones materiales, sobre el tiempo y el espacio. El ojo de Horus es la conciencia inmortal que todo lo sabe, que todo lo ve, puede volar muy alto sobre todo lo que existe o fijar su atención en cualquier detalle. Y por último, en un tercer nivel de información, cada templo guarda un código secreto en el símbolo mismo, solo conocido por los altos sacerdotes y maestros, con información sobre fuerzas y energías fundamentales, cómo controlarlas y utilizarlas para prestar al pueblo un servicio. En todos los templos de Egipto, los discípulos recibieron información y entrenamiento para aumentar paulatinamente su nivel de energía vital. Aprendieron a mantenerse en paz y armonía, a respetar todo lo que existe para conservar sus estados de conciencia. Una intensa preparación física, mental y espiritual que terminaba con el momento de experimentar la totalidad y la nada, lo manifestado y lo inmanifestado, y recibir en una pirámide una poderosa energía que permite vislumbrar un nivel superior de conciencia. Pero lo más importante fue su visión de que la vida es un proceso diseñado por Dios para ampliar la conciencia del hombre, que el espíritu del hombre se encarna repetidamente en un cuerpo para comprender los resultados de sus decisiones. Al vivir muchas vidas con experiencias opuestas de angustia y paz, de depresión y felicidad, de riqueza y pobreza, de salud y enfermedad, comprende la razón de su existencia y termina con las limitaciones materiales, transformándose en un hombre inmortal. Los grandes hombres de luz fueron humanos y en una o varias existencias tomaron la decisión de trabajar sobre sí mismos, despertando su conciencia y alcanzando la iluminación interior. En estos capítulos del Antiguo Egipto, veremos el mensaje que los egipcios transmitieron en sus templos, que todos los hombres avanzan por un camino de perfeccionamiento que toman muchas vidas. Unos están más evolucionados que otros, pero todos podemos despertar la conciencia permanente, solo aprendiendo a ser flexibles, a aceptar las circunstancias y a respetar a todos los seres que nos rodean. El camino puede ser de sufrimiento o de paz y armonía, depende que se valore lo que se tiene y se agradezca la oportunidad de estar vivos. Para tomar conciencia que fuimos creados por amor,